Buenas tardes a todos y a todas. Estamos este 28 de julio de 2021 comenzando con el tercer ciclo de estos talleres impulsados, programados por todo el equipo de la plataforma de innovación territorial de Mendoza y San Juan, de los periurbanos de Mendoza y San Juan, y por lo tanto, bueno, con algunos inconvenientes le debemos decir, pero que vamos a poner esta grabación en YouTube para que quienes no hayan podido ahora sumarse puedan hacerlo después. Y vamos a transmitir solamente por Zoom en esta ocasión. Les damos la bienvenida, les agradecemos que estén con nosotros, acompañándonos, ayudándonos a reflexionar sobre todas las temáticas que los periurbanos están, digamos, ofreciendo, todas las oportunidades, toda la reflexión que podamos hacer sobre las estrategias a aplicar en estos espacios que son multifuncionales, que son espacios que cumplen muchos roles y que les exigimos día a día mayores servicios y mayor, digamos, demanda de determinadas funciones. La mirada desde estas plataformas está puesta de una manera general, pero también de una manera particular sobre la importancia que tienen estos periurbanos como proveedores de alimentos para las poblaciones locales. Estos agroecosistemas que nosotros tenemos entre Mendoza y San Juan son muy ricos, con suelos y tierras irreemplazables, y que están orientadas hacia la producción de una gran cantidad de hortalizas y de frutas, de vid, de granjas también, con zonas irrigadas, con otras zonas que no son irrigadas, también con alimentos industrializados. Estos territorios de Mendoza y San Juan tienen una historia agro-socioproductiva similar, podemos decir que también se complementan, y constituyen uno de los más importantes periurbanos, tanto Mendoza y San Juan en forma conjunta, en la producción de frutas y hortalizas. También es sumamente variada, de producción de proteínas, con la presencia de granjas, de ganado menor. Por lo tanto, la verdad es que las problemáticas son muy variadas. Una de las características que tienen estos espacios es el avance urbano, territorios que han tenido una historia agrícola muy importante. Bueno, tenemos, digamos, otras dinámicas urbanas. Tenemos también disputas por el suelo, por la tierra, por el agua. Por lo tanto, nos convocan, digamos, a observar y a estar pensando permanentemente metodologías innovadoras que puedan aplicarse de manera armónica en territorios, como decíamos, que tienen una demanda muy alta de servicios. Muy bien, ese es digamos, un poco desde donde nosotros estamos abordando la temática de los periurbanos. Necesitamos el aporte de muchas miradas. Estos periurbanos productivos y urbanos, en estos periurbanos hemos estado recorriendo diferentes temáticas, entre ellas, bueno, por supuesto el año pasado también hicimos participar voy a hacer un repaso de las temáticas que hemos estado abordando para que podamos ver el hilo que nos está conduciendo. En el año pasado tuvimos la participación de Beatriz Jovelina con la propuesta de ley de protección de periurbanos a nivel de país, a nivel nacional. También las transformaciones territoriales que se van sucediendo en los distintos territorios. También, digamos, como zonas proveedoras de alimentos, el rol que juega la seguridad y la soberanía alimentaria en estos territorios, el abastecimiento en cuanto al mercado de cercanía a las poblaciones locales. También pudimos abordar el tema
desde la extensión, qué metodologías innovadoras tenemos para la comercialización, la participación desde la extensión, construyendo técnicas, digamos, participativas con la extensión y con la producción, con los productores, en un mano a mano. La certificación participativa, en donde se están dando en algunos territorios, en Córdoba, en Mendoza también, en San Juan también, existen algunas experiencias, algunas más desarrolladas, otras más incipientes en cuanto a lo que significa una certificación participativa, en donde los consumidores y los productores forman parte de ese acompañamiento en la producción de los alimentos. Tuvimos también la experiencia de algunas organizaciones que producen y comercializan, y ahí recurrimos a una muy importante que se llama Crece desde el Pie, los invitamos a que la puedan visitar en YouTube también. No tiene residencia en los periurbanos ni de Mendoza ni de San Juan, pero sí en el Valle de Uco, que es una zona que también tiene un periurbano, ¿no es cierto? Es lo que nos pasa en Mendoza y en San Juan. Cada localidad tiene también su periurbano. Nosotros nos concentramos un poco a veces en el periurbano del Gran Mendoza y del Gran San Juan, pero también existen otros periurbanos con dinámicas similares, en donde podemos aprender. Queremos decirles que vamos a estar tratando diferentes temas en esta temporada, en este tercer ciclo. No quiero tomar más tiempo, pero sí decirles de que vamos a seguirnos ocupando de algunas experiencias de ordenamiento territorial locales, tanto en Mendoza como en San Juan, que las tenemos y queremos aprovecharlas y poder compartirlas. También queremos decirles que vamos a tener contacto con un poco la dinámica que están teniendo los periurbanos a nivel nacional, con el coordinador a nivel nacional, Enrique Goitis, también ya nos ha dado el ok. Y bueno, y seguimos buscando los temas que nos ayuden a pensar en cómo encontrar estrategias innovadoras que nos ayuden a poder integrarnos armónicamente a todos los procesos que están sucediendo en los periurbanos. También queremos agradecer la colaboración de todo el equipo de extensión, tanto de Mendoza como de San Juan. Obviamente que Clara ha sido un puntal en esta etapa, en este tercer ciclo, así que no se podría hacer, hay mucha gente trabajando en esto. También de los equipos de investigación están presentes cuando los necesitamos para temas puntuales, y por supuesto que contamos con el auspicio y la participación de Cambio Rural y de ProHuerta. Los municipios también nos han hecho llegar su apoyo y esperamos que puedan participar. En ese sentido, no quisiera tomar más tiempo, quisiera decirles de que simplemente de que en este nuevo ciclo nos vamos a ir, en este tercer ciclo de periurbanos, nos vamos a estar encontrando cada 15 días, en horarios de mañana o de tarde, les vamos a ir avisando ya más cerca de la fecha. Generalmente vamos a tener unos 40 minutos de exposición y un taller y un espacio de intercambio, entre 30 y 40 minutos de exposición y un espacio de intercambio para que puedan puedan pedir, digamos, algunas aclaraciones o consultas a la expositora. Tiene características de taller, así es que yo no quiero ocupar más tiempo, esto es por esta vez nada más, y le pido a Clara, nuestra compañera Clara Moyano, que nos presente a Alicia, que tenemos el gusto de recibirla y contar con ella en esta oportunidad. Muchas gracias. Estás muteada, Clarita. Gracias, Pepe. Bien, en este primer taller, nos acompaña como expositora Alicia Malmot, que es doctora en arquitectura y magíster en gestión del desarrollo urbano regional. Se desempeña en la Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, como investigadora y profesora, y dirige el doctorado en arquitectura y urbanismo. Es consultora independiente en temas de planificación territorial,
ha estado a cargo de la dirección de diversos programas y planes de ordenamiento territorial de la provincia de San Juan, en programas de capacitación de agentes gubernamentales en la región Cuyo, y ha integrado el equipo de la Subsecretaría de Planificación del Gobierno de la provincia de San Juan. Actualmente coordina un equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para la asistencia a los municipios. Quedamos escuchándola a Alicia, y bueno, esperemos que todos puedan aprovechar esta exposición. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la participación, por lo que hablábamos hace unos instantes de esta necesidad de ampliar miradas, de salir de nuestras propias burbujas, que en ese sentido me parece muy positivo. Y justamente hablábamos de eso hace unos instantes, en el sentido de que la mirada de los periurbanos, de profesionales como ustedes, que están parados particularmente bajo el paraguas del INTA, digamos, es una mirada que necesariamente debe complementarse con la nuestra, que es una mirada más urbana, con todas las cosas positivas y negativas que eso puede tener, y bueno, y desde ese lugar un poco contarles los trabajos que nosotros estamos haciendo y que claramente tienen que ver con abordar la problemática de los periurbanos desde otro lugar, digamos, no tal vez totalmente insertos en los periurbanos, como sucede con la mayoría de las problemáticas actuales, digamos, que no siempre se solucionan parados en el centro de ese problema, sino desde múltiples lugares, en un abordaje policéntrico, podríamos decir. Así es que bueno, sin más, ahí voy a poner en compartir en pantalla completa esta cuestión. Ustedes me comentan si lo estamos viendo, o si hay que darle otro formato. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se está compartiendo? No, todavía no. No, Alicia, todavía no. Ajá. Yo lo tengo acá como compartido, a ver. Tenés que Bueno. tenerlo Sí. abierto y después pedir compartir. Claro. ¿Hiciste así? Puse en modo de pantalla completa, pero parece que no. Bueno, ahí volvemos. Voy a volver al Zoom entonces, le voy a dar compartir pantalla, como estábamos diciendo. Ahí está. Y ahora le voy a dar pantalla completa. A ver si ahora sí se ve. ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, acá estamos. Bueno, esta es una imagen que claramente no es mía. Es una imagen de algunas personas de acá, de estudios que trabajan con drones y demás, de muy buena calidad, y que en realidad la tomamos, la adquirimos en algún momento en función de la clara mirada que da sobre esta situación que empezamos a ver en el periurbano del Gran San Juan, como se ha dado en llamar esta presentación. Hay muchas cuestiones para ir aclarando, yo no tengo problema en irlas aclarando durante el desarrollo o al final, o como a ustedes les parezca más conveniente, o como la organización decida, básicamente. Pero incluso cuando nosotros hablamos, para entrar por una cuestión conceptual, también los minutos, digamos, si me demoro mucho ustedes me dicen y yo lo hago más corto, cuando hablamos del Gran San Juan, particularmente acá en esta provincia, tenemos algunas diferencias de concepción, y no solo pasan por una cuestión de distintas disciplinas, sino por una cuestión que tiene que ver con los distintos organismos. ¿Qué se entiende por Gran San Juan? En términos del INDEC, por ejemplo, el Gran San Juan es el departamento capital y los departamentos vecinos que rodean a capital. Entonces, 6 departamentos, una parte de Pocito, entonces bueno, se incorpora otro sector, pero por mucho tiempo lo que sucedió es que para nosotros, los arquitectos, los urbanistas, cuando se hablaba del Gran San Juan, y de hecho la DPDU, la Dirección de Planeamiento, lo planteaba así, el Gran San Juan era el departamento capital y las áreas urbanas de los departamentos vecinos. Fíjense que parece un detalle, como que estoy empezando por algo casual, pero eso afectaba notablemente la información, los datos que podíamos tener, porque para el INDEC eran departamentos completos, y para la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano se daba esta otra conceptualización. De ahí viene también que cuando nosotros desarrollamos el plan del área metropolitana con Nación, en combinación con distintas escalas, digamos nacional, provincial, municipal, es que tomamos esta decisión de llamar área metropolitana de San Juan, que por ahí pensamos ponerlo en el título, pero bueno, vale la pena aclararlo aquí y dar las explicaciones del caso.
El concepto de área metropolitana de San Juan, que hoy ya está instalado, que aparece en los planes y demás, tiene que ver con tomar el departamento capital y, como decía, las áreas urbanas de los departamentos vecinos. Eso ya se va a ver más adelante. Y Gran San Juan, efectivamente, tomarlo en un sentido amplio. Entonces, cuando hablamos de los periurbanos, también todavía siguen como superponiéndose de alguna manera distintas conceptualizaciones. Pero lo que vemos acá es una mirada muy clara, básicamente, más allá de esto que ya podemos seguir aclarando, de cómo el avance de la urbanización ha empezado a marcar fuertemente, ha empezado a marcar, hace décadas que ha empezado a marcar esta ocupación del suelo. Entonces los periurbanos son esta zona básicamente en conflicto para nosotros, donde entran en conflicto los intereses por la ocupación del suelo. O sea, por un lado vivimos en ciudades oasis, como ya lo vamos a ver, con una necesidad de cuidar este suelo productivo, y por el otro lado tenemos, y hemos tenido todavía en peores condiciones, un avance indiscriminado de la urbanización sobre estas áreas. Entonces ese es el tema central sobre el cual nosotros nos enfocamos. Cuando digo nosotros, un poco tiene que ver también con este grupo de investigación en el marco de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y con los trabajos que hacemos con el gobierno de la provincia. Una mirada muy rápida, porque ustedes, digo, en este caso, que también lo habíamos hablado, si el destinatario de esta charla es un profesional formado en el tema, por ahí hay cosas que están de más decirlas, porque ustedes saben mucho más sobre este tema, pero por ahí, como después queda subido o linkeado con YouTube, puede ser un usuario o un destinatario no familiarizado, entonces por ahí algunas aclaraciones vienen bien. Entonces, bueno, esta es una imagen de San Juan, de la provincia de San Juan, donde se ven claramente los 5 oasis que componen esta provincia, el de Tulum, Uyumi, Sonda, que es el de la parte inferior. No sé si yo marco, si ustedes ven la manito, ahí cuando se mueve. ¿Sí? Sí, ok. Después el de Calingasta, Iglesia, Hacha, el Valle Fértil, toda esta zona más vinculada a los temas mineros, que siempre estamos en las páginas de los diarios con esto, por lo menos en los nuestros. Pero particularmente lo que muestra esta primera imagen de la provincia es que tenemos un problema que es usual en la mayoría de las ciudades como las nuestras, caracterizadas por la aridez, por la sismicidad, y que es el alto nivel de concentración, casi diríamos la hiperconcentración que se dan en las zonas que disponen de agua, vamos a decir así. Entonces, bueno, esos 5 valles, en realidad, si nosotros vemos los porcentajes totales, ahí están escritos, el 80% de nuestra superficie es montañosa, el 17% podría tener algunos niveles de ocupación, y finalmente el 2,5% es lo que está constituido, digo, en porcentajes muy redondeados, 2,5% es lo que constituye este verde que estamos viendo. Eso en términos de superficie, digo, con disponibilidad de agua y demás, con características de oasis, y por el otro lado, acá donde estoy marcando, en Tulum, Uyumi y Sonda, tenemos una concentración de la población de más o menos el 70% en el Valle de Tulum, y si le sumamos Uyumi y Sonda, más o menos el 90%, en términos muy redondos, digamos. Bueno, entonces, ¿de qué habla esta hiperconcentración? Y básicamente de una cuestión que se va dando, de una macrocefalia, podríamos decir, que también tiene que ver, o que se da cuando nosotros hablamos o miramos el país y vemos esta situación de alta concentración de servicios, de funciones y de población en Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué es lo que primero uno puede sacar como conclusión de esto? Y que claramente tenemos un desequilibrio en términos de ocupación territorial que es bastante notable. Está bien que está condicionado por estas cuestiones físicas que estamos nombrando, pero esto se ve incrementado cuando, digamos, en el Valle de Tulum tenemos también la mayor concentración de infraestructuras, de equipamientos, de servicios. Entonces, por un lado, eso no es lo adecuado, y habla de la necesidad de fortalecer los asentamientos menores, los nodos, los centros en estos otros valles. Y por el otro lado, fíjense que sí tiene algo positivo, porque cuando hablamos de las CIMES, de las ciudades intermedias, como ese concepto es bastante importante últimamente estoy hablando de una década, las CIMES como ciudades intermedias no hablan de una ciudad que es intermedia por su tamaño, sino que es intermedia por su rol de intermediación en el territorio. Es decir, que cuando nosotros vemos el panorama del país, empezamos a ver que hay ciertos nodos que a la hora de pensar en esa desconcentración, en ese fortalecimiento, en esos centros que podrían tener un impacto regional, aparece claramente este Gran San Juan en sentido amplio, este Gran Mendoza en sentido amplio, es decir, que pasarían a configurar esa
esa red de ciudades que existe una red, de hecho, configurada, que es la red CIME. ¿Y por qué son importantes? Por estas, como decía, connotaciones que tienen en términos de poder transformar el territorio. Y porque si a su vez analizamos los censos, son estas ciudades las que han mostrado el mayor dinamismo en términos de transformación de sus propios territorios. Claramente estoy hablando en términos urbanos, que es el lugar desde donde puedo hablar con conocimientos, digamos, y ese sería el panorama que más o menos nosotros estamos teniendo en la provincia. Si hago foco ahí en el Valle de Tulum, como estaba mostrando recién en esta imagen satelital, ahí en el ángulo superior derecho se observa, ese es el dique de Uyum, ¿no es cierto? Obviamente, Ciudad Oasis, estamos dependiendo de estos reservorios de agua, por llamarlos de alguna manera, pero lo que me interesa en esta imagen es mostrar cómo se configura. Cuando comencé hablando recién y hablaba del concepto de Gran San Juan o de área metropolitana, lo que estamos viendo acá, o sea, las líneas rojas, para que se entienda el plano, el mapa, las líneas rojas son los límites interdepartamentales, ¿sí? El límite político-administrativo, digamos. Entonces, este chiquito del centro es el departamento capital, al norte tenemos Chimbas, Rivadavia, Rawson, que se va por ahí por el costado, Pocito, Santa Lucía, y Chimbas creo que ya lo dije. Entonces tenemos estos departamentos ahí conformando lo que decíamos recién, ¿es Gran San Juan solo el área urbana o es todo el departamento? Entonces aparece esta línea de color violeta, que es el límite del área metropolitana de San Juan. Esto lo concebimos así en el 2013, con el plan del área metropolitana de San Juan, lo llamamos así justamente, y la línea morada, esa violeta, lo que define sería ese área metropolitana, que lo que quiere decir es que es un área en la que se aplican condicionantes urbanísticos. Esto que parece anecdótico tal vez a esta altura, en este momento de la charla, va a ser muy importante en términos de lo que significa el mercado del suelo, en lo que significa la localización de vivienda, en lo que significan las políticas públicas cuando habilitan este tipo de intervenciones en el territorio, cuando esto está adentro de lo que ya se consideró urbano. Y esto está definido así. Entonces, bueno, eso por un lado, y lo voy dejando en stand-by para seguir avanzando y voy volviendo cuando aparecen los componentes. Si yo tuviera que hablar, no sé si se alcanza a ver el título o si para ustedes la imagen está recortada, que dice, ahí arriba se ve, es sustentable en nuestra forma de crecimiento. Y bueno, el primer problema de insustentabilidad o insostenibilidad, como ahora tendemos a hablar más de sostenibilidad que de sustentabilidad, tiene que ver con lo que veíamos en el mapa de la provincia recién, de esa ocupación muy hiperconcentrada en determinadas áreas, un desequilibrio territorial, y en este caso también. ¿Por qué? Y tal vez no se nota en la primera, en esta imagen satelital, pero dentro del área metropolitana, nosotros tenemos estudios, que también después los voy a nombrar, donde por ejemplo analizamos todo lo que tiene que ver con la tierra vacante, hicimos un trabajo de investigación específicamente detectando la tierra vacante que hay al interior del área metropolitana, y no solo para tener así una descripción, que es lo que suele pasar con algunos estudios, decir, bueno, hay tanta tierra vacante, tiene tales dimensiones, tiene propietario público o privado, o toda esa cuestión, que claramente es así, sino un poco porque cansados de, podríamos decir, de tratar de incidir en que toda la producción pública de vivienda y demás debería estar al interior del área metropolitana, ya que la definimos como condicionantes urbanísticos, como vamos a ver después en algunos mapas, aparece por fuera. Entonces, bueno, hay toda una cuestión acá de decir, bueno, si no estamos entendiendo que esto no debería ser así por montones de razones, te pongo un número en la mesa, para decirlo así. ¿Cuál es el número? Y hay aproximadamente al interior de la línea violeta un 30% de tierra vacante, ¿sí? Entonces, ¿con qué argumento iríamos nosotros a pagar, a comprar tierra y a impactar en todo lo que ustedes saben mejor que yo, colocando barrios o loteos o lotificaciones en las áreas que son externas a este límite? Entonces, un primer problema y un problema de sustentabilidad y de sostenibilidad en este área es eso, el porcentaje de tierra vacante. ¿Qué significa tener tierra vacante al interior del área metropolitana? Y justamente que tenemos tierra urbanizada, que hay una inversión en infraestructura, que hay una inversión en servicios, una inversión en equipamientos, ¿no es cierto? Otra de las cosas que aparece es no solo la tierra vacante, sino las parcelas, o sea, porque uno se está imaginando así como grandes baldíos, a lo mejor, o cuestiones de esa naturaleza, pero también tenemos un gran porcentaje de parcelas no edificadas, ¿sí?
Cuando tenemos parcelas no edificadas, eso evidentemente también está encareciendo el valor del suelo, porque es sacar del juego del mercado tierra que puede estar compitiendo con otra tierra. Entonces directamente, al haber escasez de acceso a esa tierra, bueno, también esto eleva los precios del suelo. Es decir, se van dando una serie de circunstancias. El hecho de hacer mucho más expansivo este uso, este crecimiento de la planta urbana, también impacta directamente en la movilidad. Y claramente el que tiene su vehículo particular y no le resulta caro el combustible, en estas épocas probablemente eso no le interese demasiado, pero impacta en la movilidad de los sectores más vulnerables que están ubicados en los bordes de esa planta urbana, y donde, para colmo, como dijimos que hay alta concentración de servicios, casi que ahora se ha mejorado un poco, pero como que hay una fuerte direccionalidad en la movilidad hacia el centro de la ciudad. Hay muchos estudios que también tenemos hechos sobre movilidad, no voy a entrar por ahí porque me iría lejos de lo que estamos hablando, pero también, digamos, la manera en que se organiza el transporte, me adelanté, la manera en que se analiza el transporte, desarrolla el transporte público, digamos, determina los grados de accesibilidad a los bienes y servicios. Y entonces eso es lo que estamos discutiendo cuando decimos, bueno, toda esta producción pública de la vivienda debería estar en general incorporada dentro del área metropolitana, y sí es una exigencia. Lo que pasa que, si estuviera acá las compañeras y compañeros que trabajan en la dirección de planeamiento, dirían que es una exigencia. El tema es todo lo que se resuelve por fuera de esos espacios, por fuera de esa norma, digamos, que también, entiendo, pasa en todos lugares. Entonces, bueno, son muchos los problemas y las problemáticas que vamos detectando al interior de la planta urbana, que, como digo, van a repercutir en el hecho de que se ocupe el periurbano. O sea, no es otra discusión, es la misma discusión. El hecho de que, por ejemplo, cuando aparecieron los programas Procrear, digamos, que daban una determinada, 2011, 2012, donde se otorgaba una determinada cantidad de dinero a la gente, sectores medios en general, para poder comprar su lote, y la condición era que ese lote estuviera incluido en estas áreas. Lo que sucedió, digamos, al día siguiente de haber obtenido, de haber recibido las personas el crédito, es que esos lotes a los cuales se podía acceder en esa época, que era alrededor de 150.000 pesos, por supuesto que nada que ver con los valores actuales, cuando eso pasó, la gente se quedó con el dinero en la mano, y el valor se duplicó en una semana. O sea, esos lotes básicos, básicos digo, de medidas estándar, así, para poder construir una vivienda, pasaron a costar el doble, no se podían comprar. Ahí salió el gobierno a enfrentar esta situación, digamos, a lo que yo suelo llamar una pulseada muy clara entre lo que es el Estado y el mercado, y decir, ajá, me subiste los precios de la tierra a este nivel, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a urbanizar tierras fiscales o tierras que pueda conseguir el Estado, y esas se las vamos a vender a la gente que se le ha otorgado el crédito para construir y que efectivamente no puede acreditar un avance porque el mercado se desconfiguró, por decirlo de alguna manera, respecto de cómo venía funcionando. Bueno, o sea, todos estos temas, digo, tienen que ver, incluso los precios del suelo que ustedes van a ver, que adquiere la tierra rural, y eso nosotros lo tenemos, lo seguimos estudiando y lo estamos documentando, y tiene que ver también con la variación que se va produciendo al interior del área metropolitana de los precios del suelo. Todo eso impacta. No solo impacta, que lo hace fuerte, un barrio cerrado, por ejemplo, cuando va y se instala en una zona de chacras, que modifica los valores del suelo, que encima expulsa a la población que ahí vive, y que encima no tiene nada que ver con las lógicas de esos espacios. Entonces, bueno, digo, hablando de todas estas formas de crecimiento que van a empezar a definir lo que es la ocupación del periurbano, estos son algunos de los temas que empiezan a aparecer. Esta imagen, por ejemplo, que tal vez algunos de ustedes ya la han visto, porque cuando se trabajó en el Plan Argentina 2016 ya empezábamos a trabajar en estos análisis que tienen que ver, porque ustedes por ahí, si son youtubers o andan buscando información por algunos lugares, van a ver que hay gente que dice, no, pero ¿qué problema hay con que el crecimiento sea expansivo? Si mira toda la tierra que hay, ¿por qué yo no puedo tener ahí mi casa en medio del campo, allá solo, alejado? Yo también soy bastante solitaria y me encantaría estar así, pero tenemos que también pensar en lo que va a empezar a hacer ruido acá, que es el anteponer los intereses colectivos a los intereses individuales. Y esto, o sea, todos somos amigos hasta que este es un tema que tenemos que empezar a debatir y a discutir fuertemente cuando desarrollamos, cuando trabajamos los planes de ordenamiento territorial y todo eso. Por eso, digo, los planes a veces suelen verse como, y es más, aparecen municipios solicitando
como una especie de mapita de color, con los usos del suelo, con cómo ordenamos esto y aquello, y dónde va tal actividad y la otra. Y es mucho más que eso, porque tiene que ver con las capacidades de la gente, con la población instalada, con el tejido social, con las cuestiones económicas y políticas que aparecen vinculadas a estas formas de crecimiento. Entonces, cuando nosotros estudiamos acá, lo que estamos, igual que recién les comenté de la tierra vacante, es como decir, bueno, estamos hablando de que no deberíamos crecer de una forma extendida, dispersa, discontinua, de baja densidad, por todos los conflictos, por todas las ineficiencias, si quieren, económicas y de todo tipo que eso trae, pero parecía que hacía falta poner en la mesa cuánta tierra vacante disponible para darse cuenta que uno puede acceder a esa tierra y disminuir notablemente los costos de la intervención del Estado. Entonces, bueno, este plano lo que nos está mostrando, o lo que pretende mostrar claramente, lo que hace es un corte a través de 3 censos, ¿sí? El rojo, el rosado y el más oscuro, casi marrón, y lo que muestra, hace una comparación, no sé si se alcanzan a ver los números ahí, que cuánto creció la población en todo ese periodo. Acá estamos, no alcanzo a ver bien, creo que tenemos el censo del 91, del 2001 y del 2010, y lo que vemos ahí en números es como la población a lo largo de esos 3 censos en este área creció un 30%. Sin embargo, cuando nosotros lo comparamos a cuánto creció la mancha urbana en esos 3 cortes temporales, ¿sí? Lo que se ve es que la planta urbana, o la mancha de crecimiento, digamos, no digamos la planta urbana, si no les parece, la mancha de crecimiento aumentó un 60%, o sea, la población aumentó un 30% y la superficie ocupada aumentó un 60%. Eso es, además de ser evidente al ojo, digamos, de que el crecimiento va dejando una serie de huecos, que da una serie de saltos, y que pasan todas estas cosas que acá estamos viendo, digamos, lo que está mostrando es que hay una ineficiencia total en el uso del suelo, y que es innecesario, o sea que el crecimiento o la expansión de la mancha urbana no tiene un correlato con el crecimiento poblacional. ¿Perdón? ¿Hola? ¿No, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, Alicia, te escuchamos. Ah, creí que me hablaban. Bueno, entonces, como decía, lo primero que demuestra este plano y estos números, que son datos sacados de los censos, no aparece el último porque no tenemos los datos oficiales, obviamente, lo que está demostrando que este crecimiento expansivo de la mancha, de la urbanización, no se justifica en un crecimiento poblacional, que es lo que el sentido común a uno le diría. Y bueno, la mancha se expande porque hay más población, porque hay más gente. Sería el primer dato, digamos, pero por ahí también aparecen otros componentes que hay que considerar, y son los aspectos culturales, las formas de apropiación de los espacios, y nosotros que vivimos en zona sísmica, claramente hay una tendencia a preferir la vivienda en planta baja más que la vivienda en altura, salvo en los segmentos de población más jóvenes, digamos, que no han vivido un terremoto interesante, podríamos decir. Entonces, en general, y aún más en la población mayor, si uno le preguntara a mi mamá, no sé, que jamás viviría en un departamento después de haber vivido terremotos muy serios como los que hubieron aquí en San Juan. Entonces, bueno, también eso empieza a definir estas formas de apropiación. También el hecho de las tecnologías, de poder utilizar los espacios más alejados como lugares donde vivo, donde me traslado el fin de semana y después ya me traslado al todo, porque en realidad tengo las vías, tengo el vehículo, tengo la notebook, tengo un montón de elementos que me permiten poder estar desconectado, entre comillas, desconectado físicamente del centro de la ciudad, pero estoy conectado de muchas otras maneras. Entonces estas son las explicaciones, digamos, lo que estoy haciendo desde el lado de la mirada, de la perspectiva urbana, comenzar a avanzar en cuáles son las razones que están acá incidiendo para que se produzca esta ocupación del periurbano y de muchas otras zonas necesarias. Al punto que, ahora acá tengo algún dato, bueno, sí, acá lo que estoy mostrando es, por ejemplo, esto que les decía recién. Bueno, ¿cómo uno se podría preguntar desde el punto de vista del Estado y de las políticas públicas, bueno, y de la normativa, que entiendo habrá seguramente alguna charla sobre eso, cómo empezamos a tratar de contener el límite? Acá lo que se ve, lo que está rayadito en celeste, ¿no es cierto? La mancha urbana, el área metropolitana, como decíamos recién. Este área celeste era la que estaba vigente hasta el 2014, y que claramente, si uno la hacía ojo nomás, se da cuenta
que el límite del área metropolitana estaría como siguiendo la huella que forma la mayor densidad urbana, ¿no es cierto? Pero de golpe, en el 2014, esto cambia e incorpora las manchitas esas, no sé, como la ven, amarilla, mostaza, que aparecen en los bordes. O sea, ese límite se va a modificar, que es el que tenía yo marcado en la primera imagen satelital, y se expande. Y uno dice, ¿por qué se expande si acá no hay nada? Y acá hay muy poco, y bueno, entonces, aparte no es liviano esto, o sea, el hecho de que se mueva el límite del área metropolitana implica que esa tierra empieza a tener condicionantes urbanísticos, empieza a decir que acá no es un área de cultivo, aunque esas áreas de cultivo queden incorporadas, y los valores del suelo empiezan a modificarse notablemente. ¿Por qué se produjo esto? Y aquí viene el dato que es interesante, digamos, las razones por las cuales uno empieza a avanzar sobre estos espacios. Y sucede que hay una, no se dice convocatoria, una licitación para desarrollar vivienda producida por el IPB con la participación de las empresas en una articulación que se considera una articulación público-privada, ¿no es cierto? Donde las empresas van a, o sea, el Estado va a construir esas viviendas, pero las empresas van a aportar los terrenos, ¿sí? Y lo que establecía la licitación era que esos terrenos debían estar ubicados, la condición era que los terrenos que ofrecieran las empresas debían estar ubicados al interior del límite urbano. ¿Qué pasó? Y que obviamente los terrenos que estaban por fuera estaban más baratos. Entonces las empresas hicieron una serie de, todo el lobby necesario para decir, no, mira, o sea, yo te puedo ofrecer estos terrenos, ya que el otro, y los conseguimos a mucho menor precio. Pero como no cumplen con la condición del pliego, entonces lo que vamos a hacer es, y bueno, extendamos el límite de la planta urbana, así los terrenos que me están proponiendo cumplen con la condición, y estiramos el elástico, digamos, y los incluimos. Fíjense cómo empieza a darse desde tantos lugares, desde lo privado, desde el mercado, desde finalmente el Estado que avala, porque alguien tiene que terminar firmando estas resoluciones que definen los nuevos límites y demás, y son, entonces, lo que estoy tratando de mostrar es que hay una serie de puntas, entonces, que van empezando a afectar estas formas de crecimiento. Bueno, ahí hay números de cómo eso se va modificando, no viene el caso. Acá estoy parada en hacer un foco un poquito más detallado, esto es parte, bueno, de otros trabajos hechos. Este es el departamento Rawson en particular, y acá empezamos a ver, este es un mapa que colorea lo construido, lo que está en construcción y con factibilidad. Si ustedes miran, acá no hay espacio urbano en toda esta cola larga de este municipio, ¿no? Y sin embargo, miren la cantidad de loteos habilitados, ya construidos, en construcción, con factibilidad. Esto es de cuando yo hice una tesis, así que el dato ya es medio viejo, tiene un par de años, pero igual sirve para mostrar esto. O sea, lo que pasa con esto es que si nosotros cumplimos la condición de que uno debe llevar los servicios, ¿no es cierto?, electricidad y agua a cada uno de estos lugares, imagínense los costos que esto tiene, esta forma de crecimiento, como decía recién, y como dice ahí, este crecimiento disperso, discontinuo de baja densidad, ¿qué va a implicar en estos términos? Y les aclaro que no, y porque ustedes lo saben además, que este no es un costo que vamos a pagar o que van a pagar los que viven en estos lugares, que no son justamente loteos de sectores vulnerables, sino que son loteos claramente de otras características, algunos abiertos, algunos cerrados. Lo que va a implicar es que todas nuestras facturas también de servicios se van a encarecer, porque todos vamos a pagar la extensión de las redes. Entonces todos los que no están de acuerdo con el concepto de la redistribución del ingreso, o la redistribución que la misma ciudad provoca con los mismos servicios que ofrece, bueno, esto sí lo estamos redistribuyendo. El hecho de que a mí, que yo quiero vivir acá sola, en contacto con la naturaleza, y está buenísimo, pero cuando les llevemos los servicios, bueno, fíjense la extensión que va a tener que tener esa red para llegar a estos lugares. A mí me pasó cuando estaba haciendo este trabajo de la tesis, que más allá de que este fue un trabajo de planificación, me parece, es que uno empieza a descubrir que no había una adecuada digitalización de todas estas habilitaciones. O sea, fíjense como cuando recién yo les decía, la discusión la tenemos instalada y todo el mundo dice, sí, qué bien, bueno, fantástico, sigamos, pero cuando uno pone en la mesa los números y dice, esta es la tierra vacante que tenemos acá, ¿cómo podemos seguir por afuera? Acá pasa lo mismo. ¿Hasta dónde vamos a seguir habilitando loteos
y fraccionamientos de la tierra que no estarían teniendo mucho sentido en estos lugares, ¿sí? Entonces, bueno, digo, son todas las puntas que empiezan a hacer que hoy percibamos la realidad como la estamos percibiendo en términos de lo que sucede en el periurbano. Entonces, bueno, básicamente, ¿de qué estamos discutiendo todo el tiempo acá? Estamos discutiendo de el manejo de la tierra. Y la tierra ya no es novedad, por suerte, está muy instalado y sabemos que es un recurso estratégico, que si como país perdemos nuestra tierra, digamos, también estamos perdiendo las joyas de la abuela. Es muy difícil armar un plan de desarrollo urbano, un plan de desarrollo para nuestro país, y nosotros no podemos tomar decisiones. Digo, algo que empezó a ser muy notable, por ejemplo, en el área sur del país, en la Patagonia y demás, con toda esta tierra en manos de propietarios extranjeros, cosa que sabemos que en el gobierno de Kirchner se limitó la tenencia de la tierra en mano extranjera, y tiene que ver con esto, con concebir la tierra como un recurso estratégico en distintas escalas. ¿Y por qué la tierra es tan importante en estos sentidos? O sea, yo lo hablo como suelo urbano, pero le estoy diciendo, si no estamos pudiendo acceder a este suelo que ya está urbanizado, que tiene toda una inversión que hemos pagado todos nosotros, lo que va a pasar es que a la gente que no le va a alcanzar sus ingresos para comprar tierra urbanizada, y bueno, va a ir a habitar a los bordes. Pero también todo el otro sector de población que toma esa inversión como una inversión segunda o tercera o cuarta o lo que fuera en términos de vivienda o de área de esparcimiento. ¿Por qué es tan complicado este tema en términos del suelo urbano? Y porque la tierra es un bien que está definido, digamos, por distintos atributos. Lo principal podríamos decir, y siempre pensándolo en términos del mercado del suelo y cómo está manejando la tierra, que es un bien irreproducible. ¿Qué quiere decir eso en relación a la tierra? Y que es bastante, digo, todos sabemos así de nuestro acceso a lo que es el mercado del suelo, que si uno quiere comprar un lote y ese lote está en la esquina, cuesta distinto que el lote que está a mitad de cuadra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Y porque hay condiciones, no solo en la dimensión de esos lotes, sino en la accesibilidad, en los servicios que tienen, el equipamiento, en el acceso al área urbana, y eso no se puede reproducir en otro lugar, en otras parcelas. Entonces la tierra ya por el tema de la localización, y lo mismo en estas áreas del periurbano claramente, no logra reproducir otras condiciones. No es lo mismo si un barrio cerrado y bien y se instala en una zona de chacras y demás, o sea, yo no puedo conseguir, obviamente, esas mismas condiciones en otro lugar, las mismas condiciones. Es un bien escaso, lo que hace que esa tierra sea escasa, ya sea la tierra productiva o la tierra en términos de suelo urbano. Nosotros de entrada, digamos, viviendo en una zona de oasis, claramente la tierra es un recurso escaso, porque el oasis es un producto cultural, o sea, se logra, se construye a partir de todo este sistema de riego hasta donde llega la mano del hombre trabajando con eso, más allá de toda la historia o de la contraparte que implica el secano y las tierras que no están servidas por el agua. Y que es una oferta inelástica, porque generalmente cuando nosotros empezamos a tratar estos temas, lo que surge es, bueno, por supuesto que tenemos, para pintarlo en blanco y negro, dos miradas, o sea, la mirada del mercado, que dice que hay que dejar estas cuestiones libradas justamente al libre juego de la oferta y la demanda, y que eso y que el mercado está legitimado como aquel que logra un equilibrio adecuado, pero nosotros sabemos claramente que hay hechos concretos que demuestran que no es así. Y por eso dice esto de la oferta inelástica. Con otras cosas podrá decir alguien que cuando aumenta la demanda, aumentará progresivamente la oferta y se van a equilibrar, ¿sí? En el caso de la tierra no pasa, obviamente, porque cuando nosotros teníamos, como cuando les contaba recién el ejemplo de Procrear, un importante segmento de población con dinero para comprar esa tierra, aumentó la demanda, y sin embargo la oferta de tierra cayó abismalmente. Entonces el mercado está desequilibrando cada vez más esta posibilidad de acceso a la tierra, y por lo tanto cuando yo soy expulsado del área urbana, del área que tiene servicios, del área que tiene equipamiento, me voy yendo cada vez más a los bordes. Y esto no es una acción que solo desarrollan los privados, las empresas y demás, sino que también la desarrolla el Estado cuando entiende que la vivienda social, como se le había llamado, o de interés social, o los barrios en general, deben estar, o puede solo ubicarlos en los bordes de la planta urbana, porque el suelo es muy caro al interior de nuestra área metropolitana. Digo, esa es la lógica de toda la vida, de decir, a ver, ¿cómo hago para conseguir un suelo barato? Y me voy más afuera.
pero ese más afuera quiere decir extiendo el límite de la planta urbana, esa población que vive en esos lugares tiene un deficiente acceso a los bienes y servicios, y finalmente hay muchísimos otros mecanismos que nos permitirían, como vamos a hablar al final, los instrumentos de gestión, nos permitirían ver esta historia desde otro lugar. Digo, hay que cambiar, tenemos una mirada muy tradicional sobre esto, el Estado sale y expropia lo que necesita, o sea, pone plata, hace un barrio o hace una obra pública, ¿y qué pasa? Y se va con las manos vacías, no recupera nada de lo que invirtió en ese lugar. También viene este tema de qué pasa con la obra pública, cómo valoriza el suelo, cómo expulsa o no, y cómo esa recuperación de plusvalía, que ustedes deben haber escuchado hablar seguramente, es lo que nos permitiría invertir y en vez de colocar esos barrios en los bordes de la planta, traerlos hacia las áreas servidas. Por eso digo que el abordaje de los periurbanos no es solo desde los periurbanos, sino que también las estrategias que ayuden a generar una ciudad compacta, concentrada, donde sean más eficientes los servicios, donde todas las infraestructuras y los equipamientos estén más accesibles, también va a contener eso. A mí siempre me acuerdo de, bueno, voy a nombrar una calle en San Juan, pero digamos, podría ser cualquier calle importante principal de Mendoza, donde todo el mundo discutía este tema de la concentración vehicular en el departamento capital, en la Avenida Libertador, en el horario pico, con los chicos saliendo de la escuela, con las personas saliendo de su trabajo, y no sé, se diseñaban estrategias muy exóticas en cuanto a cómo descomprimir la Avenida Libertador, pero no daba más porque no teníamos tantas otras vías paralelas o cercanas. Y entonces lo que propone el plan del área metropolitana es una vinculación de las villas cabeceras, digamos, departamentales entre sí, evitando el paso por el área central. O sea, la descompresión, por decirlo, la descongestión de esa vía, no solo tiene que ver con generar ciertas estrategias de diseño al interior de esa vía que hoy está congestionada, sino empezar a ver en este caso por fuera cómo yo retiro ese flujo vehicular. Bueno, como concepto lo estoy diciendo, porque ustedes dirán, bueno, está hablando de las vías, queríamos hablar del periurbano, en realidad lo estoy diciendo como concepto. La cuestión no solo pasa por meterse desde adentro en el periurbano, sino ver qué cosas están impactando para que se avance sobre el periurbano. Entonces, desde ese lugar, medio esto es lo que he estado explicando, hay una fuerte relación en lo que plantea el Estado, el mercado, las estrategias de planificación. Hoy tenemos un plan nacional, como dice ahí arriba, de producción de suelo urbano. Producir ese suelo urbano al interior ayuda a evitar lo que estamos queriendo evitar todo el tiempo, que es ese crecimiento expansivo, disperso, discontinuos y demás. Tratar de atacar lo que dice acá abajo en términos de mercado, que es la escasez artificial de terrenos, las valorizaciones del suelo urbano excesivas, la privatización de la ciudad con estos loteos, etc. Entonces, bueno, es como, ahí dice, no sé por qué a mí se me aparece una franja ahí arriba, no me deja leer, pero bueno, la producción residencial. Esto es lo que empieza a pasar con esta vivienda producida por el IPB en los bordes de la planta urbana. Y claramente en esta foto, o más o menos, se logra ver la localización de estos barrios en zonas donde no hay nada, ¿sí? Donde no hay, bueno, por supuesto que no tenemos la urbanización, tenemos la montaña ahí a un paso, y esto empieza a crecer de una manera complicada. Y son personas que obviamente van a demandar servicios, que van a demandar transformaciones de esos equipamientos y de esas infraestructuras. Este plano es bien interesante porque toma un periodo que es el 2005-2015, y fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije? Bueno, no sé si se alcanza a ver la línea amarillita que va por los bordes, esa es el límite del área metropolitana. Lo azul estaría marcando las intervenciones de vivienda de interés social, la vivienda producida por el Estado. Y lo que empezamos a ver es que justamente quien va a avanzar, uno diría, quien va a avanzar sobre el periurbano es el Estado con su vivienda de interés social, como decíamos. También cuando aparece más alejada, esto es Posito, sabía que hay alguien de Posito acá en la sala. ¿Cuál es el sentido de esta localización? Hay un sentido en esto, porque se suele decir, ah, claro, el Estado va y se mete en medio de la nada y modifica el tamaño de los lotes y demás. Acá tiene un sentido de consolidar los centros de servicios que ya existen. En este caso, bueno, es una villa cabecera muy importante, la Villa Verastain, y los barrios aparecen un poco rodeando. Por supuesto que visto de esta escala, porque si lo vemos más cerca, si yo hiciera un zoom, empezaríamos a ver que en la realidad estamos dejando muchas áreas vacantes ahí mismo, y que habría tierra que se podría ocupar, pero bueno, estamos en esta escala macro, en la idea de mirar qué empieza a pasar, y para los que son de Mendoza, pero ustedes lo conocen bien, el cinturón verde nuestro, también esta es la zona.
Entonces acá estamos viendo como los loteos, la producción de la vivienda pública, digamos, de la vivienda producida por el Estado, quiero decir, empieza a invadir estos espacios de una manera muy notable. Y mucho más, si yo cargara acá todo lo que tenemos registrado sobre las intervenciones privadas, o sea, de barrios privados o de loteos privados, abiertos o cerrados, porque puede ser un loteo privado abierto, o sea, de gestión privada, pero abierto al público, yo puedo entrar o puedo tener un espacio cerrado, un loteo cerrado, un fraccionamiento cerrado, con todo lo que implica eso en términos de privatización de la tierra, ¿sí? Porque, bueno, uno dirá, bueno, pero si estos son barrios privados que están acá, estos rojos, que no sé qué, y sí, pero por ahí la gente para poder trasladarse en esos entornos, o los chicos para ir a una escuela en ese lugar, tienen que dar toda una vuelta a las 7 de la mañana porque empiezan a quedar áreas a las que no pueden ser atravesadas. Entonces esto es producción pública de la vivienda. ¿Quién negaría que hace falta la vivienda? ¿O quién negaría? Lo voy a poner entre comillas, porque en realidad también sigue instalada esta lógica de que producimos viviendas y siempre faltan viviendas, y la lógica es que el Estado va y construye más. Bueno, la mala noticia es que algo debemos estar haciendo mal, en esto que digo, de empezar a utilizar otros instrumentos, porque no sé, cuando terminó el gobierno de Kirchner, el gobierno de Gioja en San Juan, particularmente, lo voy a poner en un dato ahí, fue el que más vivienda de este tipo construyó en el país. O sea, la mayor concentración por la capacidad de gestión, porque su bandera en términos políticos era la vivienda para los sectores vulnerables, entonces el énfasis estuvo puesto ahí. Y aún así, después de haber hecho eso y de haber construido una gran cantidad de viviendas en todo el país, cuando termina ese periodo, el déficit que era de 3,5 millones pasó a ser de 3,800,000. Entonces uno dice, ¿qué pasó con todo lo que hicimos? Con todo lo que se hizo para dotar de vivienda. Entonces empieza acá a ponerse el énfasis en otro tema que directamente se relaciona con el periurbano, y que es el tema del acceso al suelo. ¿El problema es la vivienda o el problema está siendo que no podemos acceder a este suelo que ya tenemos servido? Y entonces venimos y colocamos la vivienda en los bordes, pues decimos, así la inversión inicial es menor, obviamente, pago menos por la tierra. Claro, el problema es que después le tenés que llevar toda la infraestructura, los servicios y demás, y supera el costo que hubiera tenido. Hay muchas propuestas en este sentido de cómo tal vez la vivienda no sea una vivienda completa, pero sí que esté metida al interior del área metropolitana, porque es un elemento, la vivienda es un elemento patrimonial, o sea, es algo que las familias reciben y seguramente subsidiada y como viene, se va a convertir en algo que ellos podrían hacer crecer de alguna manera, pero cambiar la localización no, y ya quedaron afuera, y ya no tienen acceso a bienes, y ya estamos ocupando áreas productivas. Por eso digo, es la otra mirada de la cuestión. Estas son las zonas más lindas que tenemos, son las zonas de Pocito, por ahí también, con una gran cantidad de tierra, como veíamos en el mapa de recién, que de golpe desaparece en términos productivos y empiezan a aparecer loteos. La noticia respecto de eso, que me olvidé de decir, es que haciendo este estudio hay tantos fraccionamientos o tantos loteos que ni siquiera, o sea, que superan claramente la capacidad de demanda, de compra que podría haber de esos lotes. O sea que no solo perdimos las chacras y las zonas productivas, sino que el loteo que se hizo, la persona que lo hizo tampoco va a obtener la rentabilidad económica que buscaba. Entonces tenemos en estas zonas loteos privados, cerrados, no sé, algunos excedidos no sé, de hasta 200 lotes, y que están apenas ocupados. O sea, y si irse a esos lugares tiene que ver con buscar otras condiciones de seguridad, bueno, la mala noticia es que cuando en estos barrios cerrados tenemos 4, 5, 7 lotes construidos y todo lo demás está sin construir, se vuelve un área absolutamente insegura. Y como digo, perdimos las chacras, avanzamos en la expansión, extendimos las infraestructuras, está todo mal. En ese sentido de la ineficiencia urbana que estamos, no sé si propiciando, pero por lo menos no pudiendo manejar de forma adecuada. Esto, el periurbano en disputa, bueno, esto también son datos más viejos, pero bueno, muestra cómo es el avance, lo rojo es la vegetación, muestra el avance del año 95 al 2005 al 2011. En esta última que se ve mejor, en esa línea, eso es la avenida de Circunvalación, ¿no es cierto? Ahí se ve cómo se ha producido la retracción de todo el verde en función del avance de toda esta superficie que comienza a urbanizarse. O sea, hay una artificialización del suelo que es muy clara, que es muy notable, que como demostramos en la primera imagen, no se justifica, porque la población creció un 30 y acá se ve que la mancha se extendió un 60. Entonces, bueno, estas son las ilógicas y por lo tanto la insostenibilidad de estos procesos
que debe ser contenido desde muchos lugares, digamos, porque alguien dice, bueno, tenés que controlar, la normativa que pusiste tiene que aplicarse a rajatabla. La normativa no alcanza, digamos, tal vez en términos físicos, digamos, uno mira la línea y dice creció o no creció, pero el crecimiento urbano es un problema político, social, económico, cultural, etcétera, etcétera, y por eso necesitamos una multiplicidad de estrategias. Por eso cuando los planes quieren seguir siendo lo que han sido, es un problema, y uno de entrada los mira y sabe que no van para ningún lugar. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, bueno, para no hacerlo muy largo, porque creo que me he comido un montón de tiempo, un poco las pautas serían esto: tenemos que repensar esos modos de producción residencial, claramente la producción pública de la vivienda y la producción privada de la vivienda, con qué condiciones, qué tipo de configuración territorial resulta de todo esto, que lo que acabamos de ver es bastante negativo, bastante llamativo, y no termina de poderse corregir, ni va a pasar obviamente en breve tiempo, pero sobre todo también el rol del Estado en esto, en la contención, en la orientación, en la cualificación de esos procesos. Articular las políticas de vivienda con las políticas de acceso al suelo tiene que ver con lo que hablaba recién, o sea, hemos estado muy enfocados en qué pasa con la vivienda, hay que construir más vivienda, dónde la hacemos y todo lo demás, y no se está manejando la política de acceso al suelo. Hay un destacado urbanista que lo plantea en estos términos: nosotros tenemos políticas progresistas en términos de vivienda, y tenemos políticas neoliberales en términos de acceso al suelo. Entonces acá empezamos a tener los primeros quiebres en esta relación un poco infructuosa, digamos. Y por eso esta necesidad de arribar a lo que ahora estamos empezando a trabajar, y lo vamos a hacer seguramente, bueno, se va a producir en varias provincias del país, que es la articular instrumentos de gestión territorial con incidencia en los patrones de ocupación. ¿Qué quiere decir eso? Y históricamente el Estado ha utilizado como recursos muy tradicionales, la expropiación, por ejemplo, lo mencionaba al principio: una calle tiene que pasar por acá, necesito este lugar para hacer una obra pública, bueno, expropio, pago, encima la persona a la que le expropié tiene todo el derecho a quejarse, a no estar de acuerdo, entonces me demanda, yo vuelvo a pagar, Estado digo, vuelvo a pagar, entonces hay algo ahí que no funciona. Para eso tenemos otra batería de instrumentos que es muy rica, muy interesante, y que tiene que ver, por ejemplo, con los convenios urbanísticos, con la recuperación de la plusvalía que genera una obra pública, pero para que ese dinero, digamos, tenga un destino específico, que es, por ejemplo, invertir en la vivienda social y traerla más adentro, no allá en los bordes de la planta urbana. Entonces modificar, así como dice ahí, los patrones, las formas de ocupación, que es lo que hemos estado viendo en los planos anteriores. Un poco para mostrarles lo que por ahí desde la facultad nosotros hacemos en este equipo de investigación que yo dirijo, de mostrarles un par de trabajos nada más, pero así como a título, que siempre están pensados no desde lo que podríamos llamar la burbuja de la academia, sino pensados en términos de cómo se articula para que esto empiece a modificar. Hemos creado hace no demasiado tiempo un observatorio sobre transformaciones territoriales, ¿no es cierto?, que empieza a monitorear la forma en que se produce ese crecimiento en los bordes de la planta urbana, en términos poblacionales, en términos físico-espaciales, en términos funcionales. Es un proceso largo, digamos, se complementa un poco con lo que el gobierno, o sea, le contribuye un poco a lo que el gobierno hace con la IDE, la Infraestructura de Datos Espaciales, o UNIDE creo que se llama en el gobierno provincial, que es esta idea de ir monitoreando lo que está pasando, no encontrarnos, como mostré en los planos anteriores, a través de una tesis que logra, luego de 3 años, lograr cargar cada dato que estaba perdido y registrado casi a mano, y mostrar, decir, mirá lo que estamos habilitando, miren cómo se han comido, entre comillas, todo lo que es esta expansión. Entonces, bueno, un observatorio es un elemento, un instrumento clave para monitorear, para proponer en términos de lo que está sucediendo en estos territorios. Este es el estudio que les comentaba de la tierra vacante, ahí se ve abajo que es la tierra vacante que está identificada, la violeta es toda, o lila, es toda tierra vacante, que encontramos al interior del área metropolitana, también que tiene un par de años, esto debe ser como el 2018-19, entonces lo que está registrada esa tierra, incluso fotografiada, localizada, y con una serie de instrumentos definidos que ayudarían a movilizar la tierra, porque la cosa no pasa por solo me doy cuenta, bueno, mira, está ahí, pero es toda privada, ¿qué hacemos? Sino estos instrumentos que les comentaba, que tienden a movilizar esa tierra vacante, es lo que permitiría
no agilizar, sino mejorar las formas de ocupación y los patrones de ocupación. Todos estos son proyectos que se han hecho y que en algunos casos se han construido de manera conjunta con el gobierno provincial, con los ministerios de infraestructuras y servicios, o son transferidos y hoy forman parte de las bases de datos que ellos tienen en disponibilidad para, por ejemplo, decidir dónde compramos o dónde localizamos o dónde ubicamos la vivienda producida por el Estado. El otro, siempre siguiendo con una lógica, digamos, todo esto que les voy mostrando son proyectos de investigación de 2 años más o menos, que es lo que habilita la universidad, los financiamientos de la universidad. Entonces, bueno, viendo eso también, ¿qué otra cosa puede ayudar a tomar, qué otro componente ayudar a tomar mejores decisiones? Ya que aparece un estudio de todos los precios del suelo, de cómo funciona el mercado del suelo en San Juan, que es distinto a lo que sucede en Mendoza, en Buenos Aires o en otros lugares, y cómo, como les explicaba al principio, esta forma en que se definen los precios del suelo empieza a impactar sobre también los precios que aparecen en el periurbano, y es terrible, o sea, porque cuando nosotros hacemos las gráficas que demuestran el crecimiento, y claro, la rentabilidad que tiene trabajar en estos sentidos sobre la tierra, no la da ningún plazo fijo, ni la compra de dólares, ni nada. Hay unos incrementos del valor de la tierra, no sé, al 2000%, números que a uno le escapan, por lo menos a los que no manejamos esos montos, quedan totalmente inasibles, pero bueno, muestran lo que significa la inversión en la tierra, el negocio con la tierra justamente como una variable de mercado, como una mercancía en el mercado, y no como un componente con una función social. Sobre eso cabe aclarar que el concepto de función social está instalado, que la reforma de la Constitución no lo incorporó, pero sí estaba en la Constitución anterior. Entonces, bueno, son conceptos que hay que volver a tratar de trabajar y de introducir. Claramente la crítica a eso, es decir, vienen por la propiedad privada. Lo cierto es que la propiedad privada no es un derecho absoluto, y la función social lo único que hace es ponerle un límite, en el sentido de decir, cuando eso que está pasando con la propiedad privada afecta el derecho de los demás, hay que empezar a rever qué sucede en estos términos. Digo, lo vemos muy claro cuando, no sé, tenemos un vecino que a lo mejor hace unas fiestas así todos los días de la semana, y vos decís, está bien, estás en tu propiedad, pero afecta mi derecho a dormir, a poder levantarme al otro día para ir a trabajar y demás. O sea, él está ejerciendo a ver, para decirlo concretamente, y tal como está explícito ese concepto, nosotros tenemos todo el derecho al goce, al uso, al disfrute de nuestros bienes, ¿sí? Pero siempre que no afecte el uso que los demás hacen de sus propios espacios. Entonces, de esto habla esa función social, de esto habla este sentido social de la tierra, también entendida no solo como una mercancía que se transa constantemente en el mercado. Y bueno, y el proyecto que actualmente desarrollamos, 2010-2020, dice ahí, es el periodo que estamos estudiando, pero es el proyecto que estamos ejecutando ahora, 2021, y es como justamente la obra pública, esto es un velódromo allá en Pocito, la obra pública y la valorización del suelo. Como cuando el Estado viene y construye en este lugar, o la de abajo es la imagen de la ruta 150 que atraviesa los departamentos del norte y que va para allá, para el túnel de Agua Negra y todas esas cosas. Bueno, ¿qué sucede cuando aparece la obra pública? Y se valorizan todos estos terrenos. Si nosotros hablamos de esta obra, la que estoy señalando aquí abajo, digo, hasta el solo anuncio de una obra pública ya aumenta el valor de la tierra, el valor del suelo. Entonces, ¿qué pasó en el caso este? Y también que las personas con la capacidad de compra necesaria van y compran antes esa tierra, cuando ya está el anuncio de la obra que se va a realizar ahí, entonces el Estado tiene que ir y expropiar y pagarla a los valores, ¿no es cierto?, que este anuncio provocó y que este conocimiento provocó. Entonces el mercado del suelo claramente es algo, no es el malo de la película, digo, no es que estemos diciendo ellos son los culpables de toda la historia, no, tenemos que articular, tenemos que saber jugar con ese mercado del suelo, tenemos que saber tomar las medidas necesarias para priorizar, como decía, los intereses colectivos a los individuales, porque de eso estamos hablando, no de que las personas no puedan hacer sus negocios, obtener ganancias. O sea, nadie quiere, si tiene 2 pesos para ahorrar, que eso se desvalorice, y probablemente lo invierta en la tierra. Pero hay o que alguien recibe una herencia y tiene tierras para trabajar o producir y no las puede producir porque el dueño de tierra no le da para generar un proyecto inmobiliario y demás. Entonces, bueno, esto es lo que estudian los instrumentos. No todo, tener una tierra, digamos, fuera de la casa donde vivo, o un lote o lo que fuera, no es ser un especulador, digamos. Significa
que no están dadas las condiciones, y entonces el Estado por ahí tendrá que crear condiciones como créditos, incentivos para movilizar esa tierra, para que a uno le convenga más poder hacer trabajar esa tierra, ya sea trabajar productivamente o trabajar a través de la construcción edilicia y demás, si es un suelo urbano, a que esté esa tierra muerta, parada, sin tener ningún destino. Bueno, yo lo dejaría en esos términos, como dije al principio, tiene que ver mi mirada como trabajar desde el urbano, el impacto que se está produciendo en los periurbanos, y cómo desde este lugar también se pueden producir, se pueden generar medidas, estrategias que contribuyan a solucionar los problemas, lo cual no está exento de que yo reconozca claramente que hay una limitación y aspectos negativos en esto de que históricamente lo rural se ha considerado como subsidiario del urbano, se lo mira desde el urbano, y eso es lo peor que podría pasar, o considerar que lo rural es solamente la gente o las personas desarrollando actividades agrícolas. Hay valores, hay cultura, el periurbano no solo se ve afectado en esto que yo he estado mostrando porque se pierdan las chacras, se ve afectado porque hay todo un tejido socioproductivo, el de la agricultura familiar y demás, que claramente se ve impactado por esto, que ha sido muy castigado en algunos periodos de gobierno nacional, y que, bueno, es esperable que eso se vaya recuperando, pero no se recupera sencillamente empatizando, sensibilizándonos con ellos, sino que requiere medidas concretas, de todo tipo, económicas, políticas, sociales. Nosotros desde el urbano aportamos las que he estado mencionando, y esos instrumentos de gestión del suelo, como decía, que pretendemos trabajar para que se movilice esta tierra que hoy está vacante, para que se ocupe, y para que dejemos, o en la medida de lo posible, de avanzar sobre esta área productiva, que es fundamental en términos de seguridad alimentaria, en términos de todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo. Así que bueno, eso es lo que yo tenía para contarles. ¿Sí? Alicia, la verdad que muchísima información, muchísima complejidad. Tenemos algunos minutitos más, espero que vos te dispongas del tiempo. En esta sala somos pocos en esta oportunidad, Sí. así es que, bueno, hemos solicitado si tenemos dos personas, a ver, ya te digo, que nos están pidiendo la palabra como para poder intercambiar algunos conceptos. Bueno. Dale, entonces le vamos a dar el paso a Pepe Gudiño, que nos ha pedido la palabra, y después a María Victoria Reyes. Así es que la verdad que, bueno, muy clara tu presentación, Alicia. Creo que estamos aprendiendo mucho también desde esta mirada. La complejidad es más grande de la que nos damos cuenta y la que tenemos, la que vemos a diario. Y la verdad, bueno, te agradecemos un montón y le vamos a dar la palabra a nuestros compañeros acá. Están agradeciendo, están felicitándote. Bueno, Ha sido muy buena la charla, creo que es muy valioso todo lo que nos has podido dejar, pero ahí me dices si podés dejarla de compartir, así nos podemos ir mirando, y bueno, le damos la palabra a Pepe, así nos ampliamos nos ampliamos. Dejar de compartir. Ahí va. Bueno. Ahí está. Ahí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Digo que no hace falta que nos miremos, pero no, agradecer realmente, la charla fue muy interesante, muy buena, muy clara, así que Alicia, muchas gracias por tu participación y por tu exposición, y como bien decías vos, tu mirada desde lo urbano, ¿no? Nosotros tenemos una mirada más de lo rural, y podríamos agregar a todos esos costos de tipo económico y social que tiene la población desde el urbano, todo lo que nosotros sentimos de lo rural. Voy a tratar de ser concretito en dos preguntas, y espero haber entendido bien. Por un lado, entiendo que para todo el área metropolitana hay algunas ordenanzas que regulan las nuevas edificaciones, los nuevos loteos, y que, bueno, la problemática es igual a Mendoza, y es multicausal, digamos, muchas causas que van, pero digo, aquí sucede lo mismo, se escapan esa ordenanza. Pero entiendo que algunos municipios de otros núcleos urbanos que están muy cerca al Gran San Juan, como puede ser Pocitos, tienen a su vez planes de ordenamiento territorial. Entonces digo, ¿cómo se articula
esa normativa que existe para ¿cómo lo llamabas? Para el área metropolitana, con esos planes de desarrollo territorial. Y como segundo comentario, un comentario breve o pregunta quizá, porque nosotros tratamos también de instalar o ver si existe alguna percepción de todo lo que es el periurbano y todo lo que es lo rural como proveedor de alimentos de consumo diario. Si existe esa percepción de la población más urbana de la importancia que puede tener ese medio rural periurbano en el abastecimiento y en el acceso a ese tipo de alimentación, y si te parece si ese es un camino que también se podía ir profundizando para empezar a ordenar toda esta problemática de alguna manera. Claro. Bueno, sí, perfecto. A ver, ¿estoy con el micrófono? Sí. Respecto del plan Deposito, nosotros desde la Universidad Nacional de San Juan fuimos los que salimos en ese momento, que fue 2008 creo, a tratar de convencer a los municipios, digamos, que existía una manera distinta de poder crecer, de poder ordenar el crecimiento. Lo que suele pensar que, piensan, uy, si vamos a planificar, ya nos van a poner límites a esto o aquello. La realidad es que bueno, el municipio de Pocito fue el que se prendió, podríamos decir, a esta estrategia con un alto convencimiento de que esto podía ser, y se trabajó muy bien en un proceso de larga data, digamos, tardamos 8 meses en hacerlo, tratamos de poner mucho más de lo que nos habían pedido también, con objetivos personales en eso, personales institucionales, digo, en el sentido de demostrar que la universidad podía resolver esta cosa y que no necesariamente había que traer consultores extranjeros. Al final lo mismo, aparecieron ahí algunas connotaciones de ese tipo, pero bueno, hay que rescatar que ese proceso se realizó de esa manera y que tuvo una fuerte participación, aunque después aparecieran sellos, como suele aparecer en muchas cosas. Bueno, pero ¿cómo se articula? Era lo que vos me estabas planteando, y particularmente hay algo interesante en esto de que nosotros no nos quedamos con eso del plan, lo seguimos trabajando, lo llevamos como una muestra a la DPDU, la Dirección de Planeamiento, lo transformamos en ordenanza, se transformó desde ahí, pero con todos los aportes, un trabajo conjunto muy interesante entre el gobierno municipal, la universidad, el gobierno central a través de la dirección, porque acá está todo centralizado, obviamente, en San Juan. Entonces, bueno, fue súper interesante, digamos, esta articulación que se produjo. Y lo que ha pasado después de eso es que los mismos consejos deliberantes, ¿sí?, son los, en este caso Deposito, fueron los que han ido proponiendo reformas a esta configuración del espacio, ya más acotada, por ejemplo, porque hay que entender eso, el plan de ordenamiento tiene una escala que te permite manejar ciertos componentes, pero después hay toda una escala que no está manejada y que hay que bajar. Por eso no es como esta historia de que aparece el plan como un punto de llegada, suelo decir yo, está mal. O sea, no estamos trabajando para llegar al plan, estamos trabajando para que el plan sea un punto de partida para seguir resolviendo otras cosas. Entonces, bueno, ahí hay que seguir, y ahí por ahí es donde viene la cuestión que queda así medio achatado y seguimos circulando con el plan y no sé qué, y hay que seguir. O sea, si no, el plan se envejeció, actualizarlo no es cambiarle los numeritos, son muchas cosas más. Entonces, bueno, esa articulación está. También es cierto que al haber sido Pocito el primero, la pregunta tuya es cómo articula cuando trabajamos el área metropolitana como una unidad, y que ese concepto es clave para nosotros, para otros es viejo, digamos, pero para nosotros era esto. Cada municipio hacía, en ese momento nadie, pero suponete ahora, cada uno quería hacer su plan de ordenamiento. Y en realidad el área metropolitana no reconoce esos límites en su funcionamiento. Por eso el concepto de área metropolitana es superador de la división, de que haya distintos departamentos metiendo una parte de sus territorios ahí. Entonces, eso me parece también un concepto que también cuando trabajaba en la Subsecretaría de Planificación Territorial, lo intentamos hacer en estos departamentos del norte, Hacha, La Iglesia, Calingasta, Valle Fértil, que como digo suelen estar más afectados por los temas mineros y demás, entenderlo no como departamento aislado, donde cada uno quiere hacer su plan, eso no funciona, claramente. O sea, entonces lo planteamos como una región programática, o sea, una región programática que tiene cuestiones comunes, que tiene salidas comunes, que no puede pensarse desarticuladamente.
esto que parece que todos aquí a lo mejor coincidimos, o qué sé yo, me parece, no siempre pasa, digamos, porque después cada municipio quiere tener su formato, su libro, bueno, su presentación en sociedad, y todo eso puede pasar, y lo único que estamos diciendo es que hay que pensarla en conjunto y que las estrategias deben ser articuladas, no pueden ser separadas. Entonces, bueno, hay una intención, hay muchos profesionales, arquitectos y demás en las direcciones de planeamiento, y creo que hay una intención de siempre ir trabajando y mejorando en ese sentido. Las cosas siguen pasando, a veces no de la manera que uno desearía, pero bueno, esta voluntad está instalada. Así que sí hay una intención de articular todas estas cuestiones y de que se vayan integrando. Y la otra pregunta era, se refería, se me fue. Se refería a si existe alguna percepción en la población urbana de la importancia, de la que importancia. podría tener, claro. Claro, es Como una proveedor cosa, de si vos me alimentos, ¿no? lo... Diarios. Totalmente. Si me lo preguntás a mí, que soy docente de urbanismo en 5º año de la facultad, o sea, machacamos con eso todo el tiempo, podríamos decir, en los proyectos urbanos, en las acciones, en esta población de jóvenes, 70, 80 jóvenes que están cursando, y que tratamos de que se instale esta idea. La realidad es que hasta el sentido común te diría que hay que cuidar estas tierras, que de ahí viene el tomate que comemos si no queremos andar, porque aparte no sé a dónde lo vamos a ir a buscar, sino ya hay que incorporarlo, aumentar todos los circuitos que significan el traslado de Buenos Aires, camiones, contaminación ambiental, no sé, costos. Así es que lo que pasa es que me parece que, más allá de si se entiende ese tema en particular, creo que nuestra sociedad sigue siendo muy individualista, y entonces sigue pensando en cómo yo tengo mi casa de fin de semana con la pileta, con esto, con lo que está fantástico poder disfrutarlo. Digo, no, tampoco vamos a ponernos en ese lugar, porque en alguna vez también me han planteado, bueno, si no querés que tampoco haya expansión para ese lugar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y tenemos muchas tierras improductivas, o yo, digamos, en mi sin conocimiento como ustedes de todos estos temas, claramente están identificadas algunas tierras que no han producido en una gran cantidad de años, no sé si es recuperable o no, no tengo idea, pero sí podríamos ocupar esas tierras que no son productivas para producir esas urbanizaciones, ¿no es cierto? Pero preservar todo lo que es el cinturón verde, todo lo que es el área productiva, entendiendo que hay una circulación y una interacción directa, que de ahí viene la verdura que comemos todos los días, y que el oasis, como dijimos con los números al principio, es un recurso muy escaso y no es tan fácil seguir extendiendo. Por ahí te aparece alguien que te dice, no, pero es que en Canadá con no sé qué le ganan 10 centímetros al desierto anualmente o por décadas, no tengo idea los valores. Pero claro, nosotros tenemos otras prioridades. O sea, si tuviéramos, suponiendo, la tecnología y todo lo demás, tenderíamos a resolver otras necesidades básicas insatisfechas de parte de la población, no sé, o digo, no está, pareciera, en nuestras posibilidades. Entonces, y aparte, demostrando como lo hemos hecho con estos estudios, que sí tenemos tierra disponible, que está servida, que tiene infraestructura, que tiene servicios, ¿por qué vamos a seguir haciendo esto otro? O sea que sí, hay una Muchas cuestión de gracias. conciencia fundamental, que no está totalmente lograda. Gracias a vos. Bien. María Victoria, ¿querés...? ¿Cómo te Bueno, buenas tardes. Muy Hola. interesante Gracias. la charla. Estoy situada en el AMBA, Ajá. área metropolitana de Buenos Aires, Sí. y vengo estudiando estos fenómenos y participo de un proyecto del INTA que justamente es el de los observatorios y perspectiva territorial. Así que nosotros sí trabajamos mucho el ver este problema de la mancha urbana, el avance de la urbanización que viene desde los años 40, 50, pero como por estos fenómenos financieros de valorización. No hay mejor negocio que comprarte un terreno en un país que el peso no vale, entonces, bueno, entran este proceso de la financiarización, también nos patea en contra. Interesante en San Juan ver cómo la vivienda social contribuyó a esa urbanización, pero lo que te quiero preguntar es respecto de lo que queda para tierra rural, para este espacio periurbano que produce alimentos de cercanía. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la tendencia en función de los códigos? ¿Disminuyó la tierra que está disponible
para producir frutas, verduras, chacra de cercanía. Porque te doy un dato. Mirá en el AMBA. Miren, perdón que te tutee. Miren a todos lo que pasa. En el AMBA, cada municipio, hay distintos municipios, son 40 municipios, tiene distintos códigos y distintos tipos de autorizaciones. Te doy un ejemplo. Municipio de La Plata ya no te autoriza lo que es la construcción de un country. Sí, lo podés vender como parcela unifamiliar, ¿no? Pero si te vas al municipio vecino de Bransen, ahí te venden o lotean una chacra, te la venden o te habilitan countries. Cada municipio tiene su propia dinámica. Entonces lo que te pregunto en San Juan es, ¿disminuyó la tierra agrícola? ¿O está, como vos dijiste, la política de uso del suelo es librada al mercado y tenemos una política neoliberal, digamos, de acceso a la tierra? ¿Y te cayó la superficie que se puede dedicar a la agricultura de cercanía? Más o menos una idea, ¿no? Darnos una idea. Sí. Porque la urbanización está claro que aumentó, pero no vemos la parte de tierra agropecuaria, digamos. Lo que pasa es que en esos planos donde veíamos la retracción de toda la mancha, en el mapa rojo que tenía 3 escalas en los censos, ahí claramente se ve que hay una retracción de todo el verde y un avance de ese suelo, de esa artificialización del suelo. Yo no manejo los números que por ahí la gente del INTA tiene mucho más cercanas, pero sí, claramente nosotros vemos como al no ser un negocio rentable mantener la chacra, y sí, se ha urbanizado. Claro. Y nosotros tenemos muy poca superficie, yo entiendo que es muy poca superficie la que está destinada a este cultivo de proximidad, como decís vos. Entonces, sí, yo entiendo que eso ha disminuido y porque veo que las urbanizaciones siguen avanzando, a pesar de todo. Entonces, lógicamente, y tiene que ver con muchas cosas, como decía, también culturales, por ahí, porque en algún momento también los intendentes consideran que es un factor de prestigio tener barrios cerrados en su contexto, digamos. Entonces se habilita como, o se festeja, podríamos decir de alguna manera, y en ese sentido, respondiendo a la pregunta de Alberto, claramente no hay mucha conciencia en algunos sectores, nunca podemos generalizar, creo yo, sobre esta cuestión. Entonces yo no manejo los números de esa productividad, pero sí uno se da cuenta también por la cantidad de productos que ingresan importados, digamos así, importados significa de Mendoza. Claro. Yo creo que como mucha fruta, creo que como mucha fruta de Mendoza. Básicamente empieza a pasar toda esta cuestión, sí. Hacen falta como medidas más concretas, pero como pareciera que a nuestros espíritus no les gusta la penalización o la imposición, podríamos decir. Entonces, por eso también que estos instrumentos, como hablaba, que no sé si en este ámbito disciplinar de ustedes están como ya más instalados, es estos instrumentos de gestión del suelo que tienen que ver con empezar a trabajar la tierra de otra manera, para que se movilice, para que se realicen convenios, para que lo que el Estado invierte en un lado lo pueda invertir en otro, pero recuperando estas conceptualizaciones que tenemos del adentro, de no avancemos sobre el suelo productivo y demás. Yo creo que tiene que pasar un rato para que eso tenga una percepción directa, o sea, para que lo podamos ver como resultado. La respuesta sé que no te la estoy contestando con precisión porque no, pero está bien, se entiende, sí. Muchas gracias. Okay, dale, gracias a vos. Clara, ¿querías hacer algún comentario? Sí, por ahí contribuir a la pregunta que hacía María Victoria, que lo que se visualiza o lo que se observa es que donde se construyen grandes barrios de interés social, toda el área deja de ser productiva por el riesgo, por la seguridad, por el acceso a determinados recursos y por la competencia que se produce en el tema del uso del agua, sobre todo. Entonces, eso se ha visto y sobre todo se ha afectado zonas con determinada infraestructura y servicios de acceso a los recursos hídricos, que también eso pone en juego la disponibilidad de agua para los productores, del tener que distanciarse o asentarse en otros sectores donde no lo tienen esa disponibilidad en calidad y en el tipo de suministro.
Y por otro lado es en el tipo de producciones. Justamente el área más afectada, como debe ser en el AMBA, es la hortícola. Y en un territorio donde está muy limitado, como dijo recién Alicia, a una superficie montañosa muy amplia y a una superficie de oasis muy concreta, se ve muy afectado. Yo creo que una de las cuestiones básicas, digamos, es que este periurbano, el problema que tiene es la tensión entre el suelo que ya avanzó y se urbanizó, y el que se lo está mirando como susceptible de ser urbanizado. Entonces es esto, es constantemente la tensión que genera el mercado en relación a ese uso de la tierra. Y sí, yo creo que claramente cuando los números entran a ser puestos en la mesa, obviamente que nadie piensa que de ahí viene la agricultura o toda la producción cotidiana, digamos, que consumimos. Así que bueno, sí, es un tema ideológico, básicamente. Así que bueno. Ya tenemos los censos, los datos casi definitivos, digamos, del número de explotaciones de acuerdo al censo, al CNA 2018, y bueno, la disminución de EAPs, de explotaciones agropecuarias, sigue en franco descenso, sobre todo, digamos, bueno, yo lo tengo más visto para Mendoza, pero bueno, hasta una escala de 100, de una superficie de 100 hectáreas, es donde se sigue perdiendo, digamos, son estratos de 5 a 10, de 10 a 20, en fin, hasta 100, siguen perdiendo terreno. Sin embargo, por lo menos en Mendoza, digo porque son datos que los estoy mirando casi siempre, no tanto a lo mejor los de otras provincias, pero la superficie no ha disminuido, en lo hortícola, por ejemplo, no ha disminuido en grandes, entonces hay digamos, hay un reemplazo de actores, hay una concentración y hay un reemplazo de actores, evidentemente, es decir, hay un proceso de éxodo que ha seguido, y bueno, y un círculo no virtuoso. Creo que es un calco de lo que está pasando, esto que vos contaste, Alicia, y nosotros ahí en esas 3 imágenes que pusiste, la verdad que yo lo miraba desde lo agrícola y lo miraba desde las propiedades que tenemos con los palos abandonados, los sistemas de conducción abandonados, porque hay un retiro de la producción por un problema crónico, ¿no es cierto? Es decir, podrá llamarse falta o inadecuadas políticas agropecuarias, podrá llamarse de diferentes maneras, pero verdaderamente hay un retiro, hay un reemplazo de sujetos, hay un reemplazo de actores sociales que están produciendo en este momento. Entonces, bueno, sí, yo creo que apelar a esta labor que ustedes hacen desde la universidad, de pensar de que cada uno cuando se sienta a la mesa piense que lo que está comiendo, de dónde viene, y que no es lo mismo que haya recorrido 1000 kilómetros un tomate que vino de Salta o un tomate que vino del periurbano de San Juan, y si vino de Mendoza tampoco, porque en realidad tenemos la capacidad de producir nuestra propia alimentación en cada lugar. Entonces, bueno, es una postura, obviamente que es un intercambio que estamos haciendo, pero bueno, creo que ha sido una complementación muy, muy grande esta que estamos haciendo ahora. Me parece súper rico poder intercambiar con vos, y bueno, no sé si hay alguna, no quiero tomar tiempo, pero antes de agradecerte, si hay alguna otra pregunta, porque ya estamos más o menos en tiempo, no queríamos abusar de tu tiempo y del resto de los convocados. Pero ha sido súper interesante, Alicia. La verdad, muchas gracias, Clara, también por acercarnos, Clara, estos contactos y todo esto, y bueno, por eso la tenemos ahí a Clara. Ella es una observadora activa de todo lo que va ocurriendo en la provincia, así que realmente re importante, y bueno, si alguien quiere hacer algún otro aporte, obviamente, bienvenido. Bueno, acá nos están agradeciendo, han agradecido mucho tu presentación, y bueno, esta iniciativa que hemos tenido. Vamos a seguir por San Juan, partimos de San Juan y vamos a seguir por Mendoza, vamos a ir haciendo un recorrido por todos los lugares donde podamos ir aprendiendo y bueno, intercambiando y ver cómo hacemos, digamos, para aportar en estas instancias.
Bien, yo también muy agradecida del intercambio. A mí me gusta mucho salir de la burbuja, suelo decir, no la del COVID, pero sí esta. Intercambiar y entender que no se puede resolver desde una sola mirada, desde una sola disciplina, que la presencia del INTA es clave. Nosotros lo hemos repetido muchas veces, no porque estemos ahora en esta situación de charla, sino que hace falta una ley de tierras, llámese como se llame, y en esa ley de tierra hay actores que no pueden estar ausentes, claramente quienes saben o manejan todos estos temas como ustedes, sobre la producción, el consumo, que hacemos de todos estos productos. Entonces, bueno, me parece fundamental ir rompiendo esos límites disciplinares, y empezar a interactuar de otra manera en pos de lograr, obviamente, una mejor ciudad, una mejor calidad de vida para todos, un mejor espacio para todos. Así que bueno, yo agradecida totalmente, a Clara en particular por convocarme y a ustedes por la cálida recepción que hemos tenido, así que muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces creo que ya no hay más comentarios. Sí, por supuesto, bueno, muchos agradecimientos. Ahí tenemos a una compañera nuestra, Laura. Si quieren, hacemos una fotito que ha sido muy lindo, se abren las cámaras y después se las paso, vamos mostrándonos un poquito en esta burbuja. Y la verdad que bueno, ha sido un gusto, nos vamos a ver dentro de 15 días, también con otro tema, con otra arquitecta. Estamos aprendiendo de los arquitectos un montón. La verdad que cada vez la interdisciplinariedad se hace más evidente, más tangible. Bueno, ahí va, sacamos, ahí está. Muy bien. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias. A todos. Gracias. Nos a todos. estaremos viendo. Muchas gracias, Alicia y las organizadoras. Un gusto. Adiós. Excelente evento. Muy bien. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Hasta pronto. Saludos. Hasta la Adiós. próxima. Gracias.